Bienvenidas a Mujeres de Fe Unidas y en Acción. Soy Lizzy Burgos, tu hermana en la fe, y hoy vamos a reflexionar sobre la paciencia de Dios y cómo Él en su misericordia nos da tiempo para arrepentirnos y alinearnos con su voluntad. A veces podemos sentir que Dios se tarda en cumplir sus promesas, pero segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos recuerda que su tiempo es perfecto y que su deseo es que todas lleguemos a conocer su gracia. Hoy vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre esto. El versículo que nos guiará hoy se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos recuerda que lo que puede parecer una demora en los tiempos de Dios es en realidad una expresión de su increíble paciencia y misericordia. Dios no está apurado en cumplir sus promesas según nuestras expectativas humanas, sino que en su infinito amor nos da tiempo para arrepentirnos, cambiar y alinearnos con su propósito. Su deseo es que nadie se pierda y que todos puedan tener la oportunidad de volver a Él y recibir su gracia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 fue escrito por el apóstol Pedro en un momento en que algunos creyentes comenzaban a dudar si realmente se cumplirían las promesas de Dios, especialmente la segunda venida de Cristo. Algunos pensaban que Dios estaba tardando, pero Pedro les recuerda que Dios no retarda su promesa y es paciente, esperando que más personas se arrepientan y vuelvan a Él. Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotras. Su paciencia es una muestra de su amor y gracia, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y recibir la vida eterna. A menudo podemos sentir que Dios no responde nuestras oraciones tan rápido como quisiéramos o que su promesa parece tardar en cumplirse. En esos momentos es fácil sentirnos frustradas o perder la esperanza, pero segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos recuerda que la tardanza de Dios es en realidad su paciencia. Dios está esperando que más personas se acerquen a Él, que más corazones sean transformados. Su deseo no es la destrucción ni el castigo, sino la rendición y el arrepentimiento. Esto nos habla del increíble amor de Dios que nos da múltiples oportunidades para volver a su camino. ¿Y cómo podemos volver a Él y recibir su gracia? Número 1, reconocer nuestra necesidad de Dios. El primer paso para volver a Dios es reconocer que lo necesitamos. Todos hemos pecado y estamos alejados de su gloria, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, y solo cuando reconocemos esto podemos recibir su gracia. Número 2, arrepentirse de nuestros pecados. El arrepentimiento es la clave. Significa reconocer nuestros errores, pedir perdón y decidir dar un giro para seguir el camino de Dios, según se presenta en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde. Número 3, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La gracia de Dios nos llega a través de Jesucristo. Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz y aceptarlo como nuestro Salvador nos reconcilia con Dios, como se muestra en Romanos capítulo 10, versículo 9. Número 4, orar y buscar su presencia. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Cuando nos acercamos a Él en oración, podemos recibir su perdón, guía y fortaleza. Tenemos de referencia Santiago capítulo 4 versículo 8. Y número 5, caminar en obediencia y fe. Recibir la gracia de Dios también implica vivir de acuerdo con su voluntad. Caminar en obediencia y fe significa confiar en Él y dejar que su gracia transforme nuestras vidas. Aquí te comparto algunos pasos prácticos que podemos aplicar. Número 1, aprovecha el tiempo que Dios te da. Dios, en su paciencia, nos da tiempo para crecer, para cambiar y arrepentirnos. No esperes más para alinear tu vida con su voluntad. Usa ese tiempo como una oportunidad para acercarte más a Él.
Número 2. Extiende la misma paciencia a los demás. Así como Dios ha sido paciente contigo, extiende esa paciencia a los demás. Puede que alguien en tu vida esté luchando espiritualmente. Ora por ellas y confía en que Dios está trabajando en sus corazones. Y número 3, confía en el tiempo de Dios. Si sientes que Dios se tarda en responder, recuerda que su tiempo es perfecto. Él no se olvida de sus promesas y cuando llegue el momento adecuado, su respuesta será clara. Un ejemplo claro de la paciencia de Dios se ve en la historia del pueblo de Israel. Aunque muchas veces se apartaron de Él y siguieron otros caminos, Dios nunca dejó de ser paciente, siempre llamándolos de vuelta a Él. Esa misma paciencia que Dios mostró con Israel es la que hoy nos muestra a nosotras y a toda la humanidad, dándonos tiempo para arrepentirnos y volver a Él. Por eso oremos juntas. Señor, te agradecemos por tu increíble paciencia y amor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos das para arrepentirnos y buscar más de ti. Danos un corazón dispuesto a cambiar y una vida alineada con tu voluntad. Te pedimos también por aquellas que aún no te conocen, que puedan experimentar tu paciencia y misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridas mujeres de fe, que este devocional sea un recordatorio de la gran paciencia y amor de Dios. Él no se tarda en cumplir sus promesas, sino que nos da tiempo para acercarnos a Él, para cambiar y para arrepentirnos. No desaprovechemos su gracia y misericordia. Confiemos en su tiempo perfecto y usemos cada día como una oportunidad para alinearnos más con su voluntad. Dios no se ha olvidado de ti y su deseo es que camines en su propósito y reciba su bendición. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres de Fe Unidas y en Acción. Que tengan un bendecido día.